de las termas. Entonces tenemos esas décadas registradas fotográficamente y las vamos a compartir algunas de ellas en esta presentación, para que vean qué cambiado que está los que han podido visitarlo, como Karina. Bueno, también algo de eso pudo observar también ahí la tía Cristina. No puedo evitar decirle tía Cristina, discúlpenme, pero es así. Sí, bueno, entonces vamos a ir compartiendo la presentación. Del libro que les hablaba Karina Rita, que estuvo leyendo ahí seguramente mientras estaba en la Laguna Verde, es el libro así se ve, que Termas de Neuquén, de Ana María Monasterio, que nos comunicamos con ella para invitarla al conversatorio. Lamentablemente no podía, estaba muy agradecida, seguramente va a volver a conectarse con nosotros para compartir todos sus conocimientos de las termas de Copahue, del termalismo en general y de las termas de Copahue en particular que ella escribió. Andrés, si nos hace el favor de ir pasando la presentación, así vamos viendo estas fotos. No sé si ya la compartiste, indicanos a dónde tenemos que mirar. Bien. Ahí está. ¿Todos las están pudiendo ver? ¿Sí? Sí, yo veo. Cintia ve. Bien. Entonces, sí. Buenísimo. Ahí vemos una foto que tomó don Gregorio del volcán Copahue. Y habla un poco sobre la etimología de Copahue, ¿no? El término Copahue. Él solamente dice que hay muchas interpretaciones, hay algunas que les dio, por ejemplo, Onascuaga, en la carta que luego nos va a contar Cintia, cómo las denomina como lugar donde la gente se va a bañar, o lugar de baños, ¿sí? Y también hace referencia bueno, lugar de azufre, ¿sí? También al nombre de un cacique que fue muerto en la zona. Bueno, hay varias, como casi todos los nombres, tienen varios significados y significantes que les van colocando las personas. Él, que era un estudioso de la etimología de las palabras, define que el más seguro para nombrarlo es que signifique azufre. Como bien decía ahí Cristina, el olor a azufre es lo primero que uno siente al pasar de Cabiahue a Copahue, antes de ver el pueblo, inclusive digo, de Copahue, uno lo primero que siente, le da la bienvenida, es el olor a azufre. Bueno, el volcán en Copahue mide 2.800 metros de altura y está situado en la cordillera de los Andes. Y al pie del volcán, del lado argentino, es que se encuentran las fusiones termales llamadas los baños, las máquinas y las maquinitas. ¿Sí? Mientras hablamos un poquito antes de irnos a la parte termal del volcán, del cráter del volcán. Ay, no me está entendiendo. Volvemos al cráter. Decime si estoy bien o vuelvo para atrás. No, volvemos al cráter. El anterior. ¿Está? Esa, está, el cráter del volcán. Sí, estamos. Porque antes de entrarnos a las termas, quería comentar un poquito sobre el cráter del volcán, porque es muy particular, porque como nos indica ahí don Gregorio, que está en el centro de la escena, en el mismo cráter, es uno de los cráteres que se pueden visitar, ¿no? Subir, se suelen organizar caravanas. En esa época iban a caballo, como se ve también en la foto que están a un costado, en un lado del volcán. Subían a caballo y iban hacia el cráter. Y allí se daban algunos baños en la laguna que hay en el cráter.
Laguna que dice don Gregorio que tiene una temperatura muy agradable para los baños y que él pudo comprobar con pacientes que él llevaba a hacerse algunos tratamientos de que era muy buena para problemas dermatológicos, ¿sí? De todo tipo. Principalmente él señalaba ahí de psoriasis y de algunos problemas relacionados con la sífilis también. En el volcán entonces, en el cráter está más abajo del pico del volcán, y decía que esas aguas, esa laguna que hay en el cráter, no es una laguna que sea producto de agua de volcán, sino de los deshielos, de las nieves permanentes que hay alrededor, de las lluvias, bueno, se va juntando, y por los efectos también de los gases se va acumulando ese líquido y va generando entonces lo que nosotros muchos conocemos como el agua de volcán, ¿no? Que a veces mucha gente que podía acceder iba y buscaba en una botellita y se la llevaba para distintos tratamientos a otros lugares de donde eran oriundos. Bien, sobre esto, sobre el cráter, yo les quería contar una historia, una anécdota que don Gregorio cuenta en su libro ¿Dónde estuvo el paraíso?, que es es un texto bastante interesante, porque tiene, bueno, ¿Dónde estuvo el paraíso? Se llama porque toma desde el Tronador a Copahue, y toma casi toda la cordillera de los Andes, sus alrededores, para desarrollar allí, en este texto, muchas historias, ¿sí? Y sobre la del volcán, el cráter del volcán Copahue, hay una historia que muchas personas deben conocer o han escuchado nombrar, y que dice, respecto a los huitranches. Los huitranches serían como una manifestación espiritual una manifestación espiritual de las formaciones montañosas, que pueden estar también en piedras, en formaciones rocosas, y que es un espíritu que genera como dificultades a las personas que intentan subir estas elevaciones. Entonces, en este caso, el huitranche que se encontraba en el volcán Copahue, pasa a contar aquí don Gregorio diciendo, así pasó en Copahue hace 3/4 de siglo antes que lo dominara el Huinca. Casi sepultó a un excursionista, don Elías Bernal, que quiso ascender hasta su cráter. Una grieta o atolladero disimulada por una capa de nieve reciente provocó el hundimiento y se tragó el caballo, porque el jinete pudo salvarse a duras penas, debido a que se le enlazó y se le levantó a la superficie. Bueno, esta es una de las razones por las cuales muchas personas tenían miedo en esa época, hasta que después ya se hizo más habitual y parte de un recorrido turístico, ascender hasta el cráter del volcán Copahue. Varias desgracias les pasaban a las personas que intentaban subir estos gigantes de la cordillera, ¿no? Así también nos contó don Gregorio con la leyenda del Domullo, y vamos a ver también que para el volcán Copahue también hay una leyenda, y la vamos a ver ahora más adelante. Ahí está, las famosas termas de Copahue, ¿sí? Tenían una fama ya mundial, muy, muy extendida, a pesar de que tenían, fíjense, a principios, esto estamos hablando, a principios del siglo XX, tenemos aquí una foto donde se ve el volcán, ¿sí? Sería al lado izquierdo, podemos ver el volcán y la base abajo del volcán,
está en una de estas ollas que le va a llamar don Gregorio, está lo que es los baños, ¿sí? Acá hay dos fotos donde muestran los baños, que es lo que conocemos hoy, donde está el complejo termal, donde están la Laguna Verde, la Laguna Chancho, los vapores. Bueno, así se veía a principios del siglo XX, ¿sí? Estas fotos son de esa época, como le decía, entre 1920 y 1940 fueron tomadas por don Gregorio. Bueno, las aguas sirven para distintos tratamientos. Hay aguas en las cuales uno puede hacer balneoterapia, hay aguas que se pueden beber, ¿sí? Hay barros que también, bueno, ahora se les conoce más como fangos, ¿sí? Que sirven mucho para cuestiones de reumáticas, pero también para problemas de la piel, vapores y fumarolas. El PDF ese que compartimos es un fascículo que hizo don Gregorio, donde presentaba a sus colegas. Le llegó bien, bueno, buenísimo. Donde le llegaba a sus colegas de la medicina, les quería hacer conocer las propiedades termales de Copahue, ¿sí? Y lo escribió en marzo de 1938 en la revista de la Asociación Médica Argentina, ¿sí? Y ahí él entonces dice que hay que tener cuidado porque no es que toda la gente puede estar bien y ser sanada. Otro de los nombres de Copahue es también lugar de sanación, ¿sí? Porque hay contraindicaciones, ¿no? Bueno, al final de este folleto, don Gregorio señala estas contraindicaciones que ahora ya son más famosas y casi siempre se advierte al turista que quiere ir, que si tiene problemas cardíacos, si tienen alguna otra enfermedad crónica, debe ser atendido y debe primero pasar por la atención médica para ver si puede permanecer o si no, se le recomienda que no continúe con su estadía. ¿Por qué? Porque la elevación a la cual están los baños, que es a 2000 metros sobre el nivel del mar, genera en el cuerpo que la presión sanguínea, algunas dificultades en la respiración también. Entonces, don Gregorio recomendaba que había que hacerse ver, tener un chequeo, ¿no? En esta época en la que él escribió esto, en 1938, no había asistencia médica en el lugar. Eso se logró posteriormente, y bueno, vamos a charlar un poquito sobre eso más adelante cuando hablemos de los médicos que intervinieron en el desarrollo termal de Copahue, ¿no? Que fueron los que generaron que se pudiera hacer una atención médica a los pacientes que concurrían a bañarse, a darse sus baños en Copahue. Bien, vamos a pasar a la siguiente filmina, donde vamos a ver bueno, ahí están los baños de Copahue, y vemos otra de las fotos también que tomó don Gregorio. Ahí vemos las carpas y las casillas, ¿no? Estas casillas de madera, estas nieves eternas que están siempre ahí muy cerquita de las viviendas, de donde está la señora con el niño en mesa, se registra una nevada. Esto fue en 1940, al torso de las fotos él a veces le escribía algún dato, ¿no? Importante, sobre todo fecha. Era un estudioso de la historia, él sabía que todo lo que estaba registrando iba a servir después como un registro de la historia neuquina. Entonces en eso nos dejó tanto para poder trabajar, porque en sus archivos inclusive es muy exhaustivo con
contener y tiene identificado todos los eventos que él quería registrar en cuanto a espacio-tiempo. Entonces, a nosotros eso nos facilita un montón. No es lo mismo encontrar una fotografía sin saber bien el contexto, ¿no? Bueno, acá está señalando, atrás de la fotografía decía Nevada en 1940. Y bueno, estos son los baños de Copahue, que nosotros hoy vemos muy cambiados, ¿cierto? Y donde se van a ir asentando hoteles, se van a ir asentando cabañas, ya de construcciones más sólidas, que aguanten mejor las nevadas. Nosotros sabemos que Copahue durante gran parte del año está bajo nieve, entonces el efecto de la nieve genera muchos daños en las construcciones del lugar, y obviamente que no se habita en esa época. Y fíjense la precariedad de las viviendas que habían ahí, ¿no? En ese momento, bueno, fueron cambiando por suerte, fueron mejorando su infraestructura, inclusive en lo que son las piletas y todo, está muy cambiado año a año, van haciendo mejoras, y bueno, el mantenimiento de las termas es constante, porque el efecto de erosión y el efecto que genera en los caños, en las tuberías, en el concreto, en todo, el azufre, se le suma también el efecto de erosión de la nieve. En otro sector, en otro hoyo, le llamó Don Gregorio, al pie del volcán, distante a unos kilómetros de los baños, están las máquinas y las maquinitas. Las máquinas, dice que es una reserva nacional para utilización del ejército, y su nombre se le dio en alusión al ruido que hacían las estaciones de vapor, que, bueno, recordaban a las calderas de una locomotora, por eso le pusieron el nombre de las máquinas, ¿sí? Las maquinitas es donde está esta foto, donde hay un grupo de personas, de visitantes, están ahí en las maquinitas. Las maquinitas siguen siendo bastante visitadas, sobre todo por las personas que cuando van al centro termal ahora a Copahue, porque hay tanta gente que por ahí no pueden quedarse y utilizar las instalaciones de los baños, se trasladan y van a la parte más como agreste de las termas, porque todavía no tenía mucha intervención humana en el terreno, que es a las maquinitas, ¿sí? En las maquinitas se puede, sobre todo, realizarse vapores. Las personas, sobre todo, pueden realizarse vapores, aunque hay otros líquidos que se pueden utilizar. Preferentemente, si uno va y no va a tener control médico ni nada, no va a tener una prescripción médica, es mejor solo disfrutar de tomar vapor. Bueno, ahí entonces estamos con las maquinitas. ¿Alguien conoce entonces las maquinitas? ¿Le ha pasado esto cuando han ido a Copahue? Es como un sector muy lindo de recorrer, ¿no es cierto? Sí, Ayelen, yo he estado en dos oportunidades ahí en Copahue, y sí, cuando hay mucha gente ahí en el centro termal, y viste que entre baño y baño, les cuento, digamos, a aquellos que no han visitado, te dan 3 horas para que puedas descansar, ¿sí? Y entonces como que te das tiempo también a recorrer. Muy Bien, bonito Copahue, muy bonito Cabiahue, son lugares bastante interesantes. Y ahí en precioso. un espacio de Copahue hay una especie de casilla que han armado un pequeño museo donde van contando el tema del lugar, básicamente. Así que muy bueno, muy buen lugar para poder ir a visitar después de que pasemos esta pandemia, ¿verdad? Pero sí, es muy lindo. De ir a recorrer un poco, ¿no? Dan ganas. Sí, 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 sí. Toda la zona alrededor de Copahue y Cabiahue es muy linda para hacer recorrida. Nosotros vamos a hablar también un poquito de esto,
de todo lo que es el cajón de Trolope, y de las cascadas que hay, ¿sí? Vamos a hablar de una cascada en particular, que es la cascada de Copahue, que está, no sé si ustedes la han podido ver, en la calle principal en la que se entra a Copahue hacia el fondo, al pie del volcán, está la cascada que deja, que hace un surco en un bardón de nieve que es casi permanente, genera unas hermosas galerías en esos bardones de nieve, y esa cascada que don Gregorio le dedicó una poesía, se llama Cascadita de Copahue, que luego la va a compartir nuestra compañera dedicada a las letras y a la poesía, Karina Rita. Vamos a hablar un poquito, ahí lo vemos a don Gregorio en una pose muy linda, al lado de una fumarola, con un palo con el cual él investigaba un poco, ¿no? De qué se trataban esas fumarolas. Y también tenemos al Salto del Agrio, y una fotografía donde está, donde ahí se ve la cascadita que yo les estoy nombrando, y alrededor, esa gente que está ahí, como le decía don Gregorio, hacía anotaciones atrás de la fotografía, y él a esa fotografía le puso comerciantes chilenos realizando estos intercambios. Estamos hablando ahí de la década del 30. Entonces, fíjense la cantidad de gente que iba y hacía, aprovechaba este espacio de encuentro con comerciantes chilenos. Yo recuerdo, al hablar de mi abuela me contaba mucho sobre estos intercambios que hacían con los chilenos, así les llamaban, ¿no? Decía mi abuela, bueno, venían los chilenos y ella le compraba, por ejemplo, tela de Castilla, para hacer los ponchos de Castilla, se lo conseguían a los chilenos, que venían de ahí y pasaban. ¿Por qué? Porque la cordillera de los Andes, así como vemos también con el Domullo, es en esta región, en nuestra provincia, tiene muchísimos pasos que se pueden hacer tanto a pie como a caballo, y es lo que le han llamado aquí algunos investigadores de la Facultad de Humanidades de acá del Comahue, es una frontera muy permeable, ¿sí? Y en la cual este intercambio de bienes, de ganado, algunas veces legal, algunas veces ilegal, la mayoría de las veces ilegal, porque se hacía a través de estos pasos cuando ya estaba establecida la frontera y los pasos aduaneros, seguía habiendo un comercio un comercio muy fluido de un lado de la cordillera y con el otro lado. En definitiva, quienes habitaron este territorio, los pobladores nativos de estos territorios, los pehuenches, en este caso si hablamos por ponerle un nombre, ¿no? Los picunches, que son los pehuenches del norte, que habitaron todo este territorio, vamos a ver que ellos no hacían diferencia entre un lado y el otro, o sea, habitaban todo el espacio de la cordillera y sus alrededores. Esto de poner a la cordillera de los Andes como un límite fronterizo fue producto de la construcción del Estado Nacional, ¿sí? El Estado Nacional entonces hace sus primeras incursiones y sus primeros asentamientos sobre el territorio con los fortines, a partir de la conquista, mal llamada conquista del desierto, pero que desde la esfera nacional le decían así, en 1879, donde armaron distintos fortines, ¿sí? Nosotros entonces en este recorrido de fortines y de intentar el Estado Nacional controlar toda la zona bajo su dominio y ir generando esta idea de frontera en los habitantes que tenían que aceptar
este tipo de esta nueva política, esta nueva manera de habitar el territorio, o eran obviamente masacrados o corridos hacia el lado oriental de la cordillera, ¿sí? Esto lo desarrolla muy bien con los distintos fortines que hubo, desde Cobunco hasta el fortín de Ñorquín, inclusive en la reseña que hace, una reseña histórica que va haciendo un desarrollo de un Gregorio, en el libro que les estaba comentando, Donde estuvo el paraíso, del tronador Alcopahue, que publicó en 1969, y bajo el título También el agrio se cargó de historia. ¿Sí? Hablamos, él va haciendo todo este recorrido desde Cobunco hasta que llega al río Agrio y comienza su desarrollo de historias de tenientes que están a cargo de los fortines, que tienen encuentros con, él le escribe así como indios, pero bueno, nosotros le llamamos pueblos originarios que habitaban el lugar, y que muchas veces lo que hacían era asaltar esos fortines, llevarse la caballería y pasarla para el otro lado, para el otro lado de la cordillera, y en esas travesías era que habían enfrentamientos, y se relatan estos enfrentamientos en este texto que comparte don Gregorio con nosotros. Allí también, por ejemplo, habla del cacique Purrán, ¿sí? Cacique Feliciano Purrán, que él fue apresado y fue llevado a la isla Martín García. Él tenía su lugar de campamento, digamos, ¿no? Estable en la zona de Codigüe, y de ahí se lo llevaron a la isla Martín García. En la isla Martín García él estuvo preso, como muchos de los nativos que eran enviados de distintas partes del territorio que estaba siendo avanzado por la conquista del desierto, todo el territorio patagónico. Muchos de sus habitantes iban los llevaban presos, sobre todo los caciques, a la isla Martín García, algunos de ellos. ¿Sí? Este caso de Purrán, que logra escaparse de la isla Martín García, así nos cuenta don Gregorio en este libro, que logra escaparse dado que él comenta que él conoce un cerro que hay una mina de plata, ¿no? Ese cerro es el de Campana Mahuida. Fíjense, ¿no?, que es actual, porque hace muy poco también hubo en Campana Mahuida una gran movilización de los pobladores para que no se desarrolle allí una mina, una explotación minera. De la época esta fíjense, de Purrán, que lo utiliza esto como artilugio para poder escaparse, porque convence a un oficial de allí, de la isla Martín García, de que le ayude a escapar y que lo lleve a Campana Mahuida, que él le va a enseñar dónde está la mina. Obviamente cuando llega a Campana Mahuida se le escapa a quien lo llevó, y bueno, finalmente logra huir, no por mucho tiempo, porque luego cerca en Lonquimay fue dado por muerto al cacique Purrán, ¿no? Lo lanzaron y lo mataron allí en Lonquimay, del otro lado de la cordillera. Fíjense esto, ¿no? Como la cordillera era un lugar un corredor de ganado y mercaderías, pero también de mucho movimiento de los habitantes del lugar, que se refugiaban del avance militar del Estado Nacional Argentino. Bien, vamos a hablar un poquito sobre los científicos que también hicieron posible que conozcamos a las termas de Copahue con todas sus propiedades termales estudiadas, ¿no?
Don Gregorio hace alusión aquí al geólogo que ya lo nombramos también respecto a Lomullo, el mismo geólogo, doctor Pablo Grueber, y que en el aspecto químico quien estudió la composición química de las aguas es el doctor Herrero Duclos, y en el aspecto médico los doctores Manuel Castillo y Víctor Esiosani. Ellos van a hacer una gran contribución para el desarrollo como centro termal de Copahue, ¿no? Así dice don Gregorio, uno y otro han dado forma y organizado el servicio médico en relación con la orientación termal y aplicaciones terapéuticas desde la época en que todo estaba por hacerse, cuando no había hospital ni otro recurso que el de aplicar las normas empíricas que la experiencia había incorporado. Al empeño de ambos facultativos, a su preparación especializada y al altruismo puesto en la empresa, se debe la difusión y fama adquirida por las termas. Bueno, así escribe don Gregorio sobre estos científicos y profesionales que colaboraron con el conocimiento de las termas y su desarrollo también, ¿no? Dice don Gregorio también que como aquella fuente de la antigüedad pagana llamada Juventas en la Roma de los Césares y creada por Júpiter en Grecia para perpetuar el recuerdo de su hija Eve, dándole la virtud de rejuvenecer a los que en ella se bañaran. Copahue será también fuente perenne para alargar la vida, por sus virtudes propias y porque es la representación de un mito que la leyenda pehuenche rememora. El nombre de un cacique sacrificado en plena juventud en aras de un amor que floreció por sobre todas las cosas. Sí. ¿Qué va a decir, Andrés? Ahora se me escuchan, quería hacer una pequeña acotación. El doctor Víctor Esiosani era el médico encargado del hospital de IPF en Plaza Winkle. Él fue el que detectó que cuando se generó el octógono fiscal en Plaza Winkle, que era una superficie donde los únicos que podían habitar eran las empresas petroleras junto con sus campamentos, él detectó que se empezó a formar un barrio al que se lo llamó primero Barrio El Peligroso, que después se transformó en Cutralcó, y se transforma en Cutralcó justamente porque empiezan a detectar que habían problemas de salud, y cuando el médico Sani, junto con otra comitiva de IPF, llegan al barrio, empiezan a detectar que la población era mucha y que era necesario urbanizar. Y ahí nace la ciudad de Cutralcó. Básicamente, Sani es uno de los organizadores y los fundadores de Cutralcó. Mirá, qué interesante. Sí, el aporte que hacían estas personas a mejorar la calidad de vida de las personas en el territorio era impresionante. Digamos, habla un poco de este sentir humanitario que lo llevan y lo trasladan, así como el doctor Gregorio Álvarez, a todo lo que hacen, ¿no? Todo lo que hacen le dan esa impronta y sirve para esos fines, precisamente para mejorar la calidad de vida de las personas. Un poco eso es lo que buscaba don Gregorio, también con el análisis de las termas, tanto de Lomullo como de Copahue, ¿no? Que llegue el conocimiento a todas partes, que sea de fácil acceso, que los estados nacionales y provinciales intervengan para que vayan mejorando las condiciones en que prestaban esos servicios. Y bueno, gran parte de lo que él escribió respecto de ellos sirvió para eso. También las gestiones que realizaba. Él realizaba muchas gestiones, tanto lo que tiene que ver dentro de los círculos médicos, como también del laboratorio, como también dentro de la estructura
gubernamental, provincial y nacional, para que se puedan mejorar las condiciones en las que prestaban servicio las termas, ¿no? Bueno, hablamos entonces que don Gregorio por la zona anduvo mucho. Él dice que a partir de 1920 comienza con su recorrido por la zona de Copahue, y ya, tanto porque todas las personas de la zona norte del territorio, él que era oriundo de allí, lo conocían, siempre lo habían escuchado. Entonces cuando tenían la posibilidad viajaban hacia Copahue a conocer las termas. Entonces él viajó varias veces. Una vez que se encontró con esa maravilla, las pudo conocer, viajó varias veces con familia, con amigos, con su esposa, y compartían allí muchos días. Él se quedaba por lo menos 15, 20 días, o a veces un poco más, y a veces también llevaba personas con distintas problemáticas, con distintas dolencias, para hacerle el tratamiento, y en situ, en el lugar, hacían las experiencias del tratamiento termal. Iba tomando registro del avance que había en el paciente, y da cuenta de estos avances y estos tratamientos en el folleto que les compartía. Así que bueno, también este recorrer el territorio le iba generando toda una admiración, no solo por la geografía tan particular del lugar, ¿no? Por las condiciones geográficas concretas y maravillosas como es las de las fusiones termales que hay allí, sino que también el Pehuen, que rodea todo el territorio de lo que por eso mismo él le llama la Pehuen Mapu, ¿no? Y toda esta zona él le va a inspirar poéticamente. Es en esta región, en la región de Cabiahue y Copahue, donde va a estar desarrollada esta tragedia, porque es una tragedia, ustedes si la leen, es hermoso el desarrollo que tiene, por cómo se va contando la historia de los habitantes mapuches del lugar, a través de esto que fue como en Pehuen Mapu se hace alusión a como que hubo una advertencia de una machi, de que se venían momentos muy oscuros para la comunidad mapuche de allí, de ese territorio. Entonces él desarrolla esta historia inspirado en sus viajes a Cabiahue y a Copahue, o sea que es alrededor de, así como lo utiliza como escenario, ¿no? Como escenario donde se va a desarrollar esta tragedia literaria, pero que evidentemente estaba anunciando lo que iba a suceder luego, ¿no? Bueno, esto, obvio, él lo desarrolla hermosamente, como él tenía un lenguaje muy bonito al momento de expresar su... ¿Qué dice? Al momento de expresar mira qué bueno. el sentir espiritual del pueblo mapuche. ¿Qué dice? Creo que es una obra de teatro. Claro, eso, una obra de teatro, claro, sí, sí. Es una obra de teatro. Sí. También les comentaba un poquito sobre lo de la leyenda de Copahue, ¿no? Hacía referencia a esto último que yo le estaba leyendo, de que dice aquí don Gregorio, diciendo que Copahue alarga la vida por sus virtudes propias y porque es la representación de un mito que la leyenda pehuenche rememora, el nombre de un cacique sacrificado en plena juventud, en aras de un amor que floreció por sobre todas las cosas. De esta leyenda surge también el nombre, o sea, los antiguos
pehuenches que habitaban el lugar, decían que él se llamó Copahue un cacique. En realidad el nombre Copahue viene de un cacique que se llamaba así, que era muy bravo ese cacique, y que fue abatido del otro lado de la cordillera, o sea, del lado oriental, actual Chile, y que en venganza por la muerte de su padre, el hijo de este cacique trae sus restos y los sepulta en este volcán, ¿sí? Y allí es que toma el nombre de Copahue. Y bueno, ahí también dice que el hijo, que también se llama Copahue, el hijo de este cacique, que queda con vida y entierra al padre en el volcán, vuelve entonces a tomar venganza y pasa por Chanchocó. Chanchocó es como del otro lado de la cordillera, en la misma zona que Copahue, pero del otro lado está Chanchocó. Y ahí está una foto de don Gregorio donde muestra Chanchocó a Trapa Trapa. Así que es otro lugar de la cordillera en esa fase. Fíjense lo imponente, ¿no?, de la cordillera y cómo muestra el paso, ¿sí?, de un lado hacia el otro. Y entonces allí dice que rearma su ejército y vuelve a Cabiahue, donde va a vengar a su padre. ¿Sí? Pero allí se encuentra en una laguna verde a su enamorada, que es Piri Rayen. ¿Sí? Encuentra allí a una machi que estaba junto a la laguna verde, una medicina en Alahuene, y entonces le declara a él su amor, y ella le dice que primero vaya por su victoria y que luego se podían unir. ¿Sí? Entonces él con esas esperanzas se va a emprender el enfrentamiento con quienes le dieron muerte a su padre, pero a partir de aquí entonces se van a unir las historias, la de Copahue con el Domullo, porque este cacique, el hijo del cacique, se va a enfrentar en la zona del Domullo con quienes abatieron a su padre. Y allí pasan varias desgracias. Por eso pongo aquí, pero ay, ay, que no se puede ver, un segundito, dice, pero ay, la juventud martirizada, la ejecución brutal e injusta de la enamorada. Bueno, va a morir, y allí se ve en el cuadro, va a morir Piri Rayen, allí se ve en el cuadro, abajo de esa elevación por la que van cargando el cuerpo de Copahue, se ve a Piri Rayen muerta a lanzazos. No sé si la ven ahí al final, abajo. Y las fumarolas, dice, transportando el cadáver de Copahue en plano bajo, Piri Rayen muerta a lanzazos, ¿sí? Ahí lo dice el libro. Bueno, la ejecución brutal e injusta de la enamorada ocurre allí. Les invito a leer la leyenda de Copahue porque yo les voy a enviar en formato PDF y todo, bueno, todo lo que hemos estado charlando es un poco extraído de este libro donde estuvo el paraíso del tronador a Copahue, ¿sí? Don Gregorio remata diciendo, no cortar esas flores debe ser también nuestro atributo. Ustedes saben que Piri Rayen es la flor de la nieve, ¿sí? Es la flor de la nieve, y él indica que al pie de la cascadita de Copahue están las flores típicas del lugar, que se llama Piri Rayen, ¿sí? Por eso vamos a pasar hablando, vamos a conectar ahí, si está la compañera Karina Rita, que nos comparta
la lectura. Y esperá un cachito que vamos a poner la filmina correspondiente que sigue. Andrés, por favor. No sé si ya llegó ahí la filmina. Sí, ya está, la que dice Cascadita de Copahue. Esa, Cascadita de Copahue, que nos va a leer esa poesía. Karina, te escuchamos. Gracias. ¿Se escucha ahí bien? Sí. Bien. Bueno, Cascadita de Copahue, que está en el Neuquén de mi canto. Cascadita de Copahue, nieve y luz hecha canción, que está saltando al abismo, musitando tu emoción. Cristalina filigrana, cortinaje de ilusión, cómo el sol se regocija cuando iriza tu esplendor. Cómo tu lluvia de luces estimula el corazón y una plácida ternura reanima dormido ardor. Humildes pirerrayenes matizan tu socavón, lágrimas son de una india, el carmín de su color. Salta y canta, cascadita, canta dulce tu canción, que es un bálsamo tu canto para toda decepción. Gracias, gracias. Estas copitas en octosílabos ahí, populares. Sí, muy linda la manera de escribir poéticamente que tenía don Gregorio, la de transmitir ese sentir, ¿no? Y todo su conocimiento, era como que hacía una fusión de todos sus conocimientos, sus investigaciones, todo lo quería compartir y buscaba la mejor forma para compartirlo, ¿no es cierto? De distintas formas, compartirlo de manera científica, en lenguaje científico, de manera más poética, de manera histórica, ¿sí? Como un narrador también de la historia. Entonces, parece que don Gregorio nos dejó tanto como para que nosotros podamos ir conociendo nuestro territorio a través de sus investigaciones que tenían estas características y de su hermosa manera de expresarlo, ¿no? Una manera muy bonita. Bueno, así, no sé si tienen alguna cuestión más que queramos compartir de Copahue, qué les pareció. Hay mucho para contar acá sobre por ejemplo, Cabiahue, el cajón de Trolope, el desarrollo allí de ese lugar en Cabiahue, por ejemplo, como un lugar de encuentro de estos comerciantes y de este ir y venir por la cordillera. En Cabiahue se encontraban y hacían así una especie de reuniones junto con borracheras y festejos por los encuentros, tanto es así que hubo allí en la zona de Trolope un estanciero que se llamó La Fontaine, estableció un boliche donde además de bebidas hacían juegos de taba, bueno, se entretenían allí todos los que pasaban por este lugar tan concurrido por distintos motivos, ¿no? Por el comercio, por las termas, por lo hermoso del lugar, porque era paso de frontera, no legal, porque vamos a saber que por ahí no hay una aduana, pero hasta el día de hoy se siguen intercambiando distintos productos de uno a otro lado de la cordillera. Entonces, tenemos, les quería comentar también que el libro que voy a compartir por correo, de donde extraímos varias de la información que estamos compartiendo hoy, se llama ¿Dónde estuvo el paraíso? Se lo voy a mandar en formato PDF, ¿sí? Y en este libro está hermosamente ilustrado
por Rafael Cayol, quienes somos de la zona ahí alrededor de Copahue y bueno, de Ñorquín. Sabemos que hay varias estancias de los Cayol allí, ¿sí? Rafael Cayol era muy amigo de don Gregorio, y él, Rafael Cayol, estaba sentado en Las Lajas y cerca de Las Lajas. Quiero hacer una acotación. Bueno, buenos días a todos, a todas. Bueno, muy interesante todo esto y muy valioso, digamos, en términos culturales, todo este trabajo expedicionario, ¿no?, que en su momento hizo Gregorio. Y, bueno, unos años atrás también lo hubiera hecho Olascuaga, ¿no? Y que es una información muy valiosa que nos dejan a todos los neuquinos y las neuquinas, que felizmente podemos perpetuar en las aulas. Y fíjense, digamos, no solo la información de índole científica, que sirve a la medicina en este caso, tanto del Domullo como del Copahue, sino, bueno, este sincretismo que se denomina, este término que se denomina en cultura, estas mezclas de los saberes de los pueblos originarios con los saberes de la actualidad, ¿no? Saberes, digamos, que se han transmitido de vía oral, con las denominaciones y los nombres de flores y de lugares, con nombres de pueblos originarios, de pehuenches o mapuches, con los saberes de la actualidad, ¿no? Y la humildad de poder perpetuar estos saberes y al mismo tiempo, bueno, realizar poesía, realizar obras de teatro. Ustedes saben que Olascuaga, por ejemplo, bueno, va a tener, bueno, para trazar un paralelismo, ¿no?, del arte en lo que son estos saberes, el libro del Huinca Blanco, en el cual ahí también, bueno, él menciona a Lautaro, que bueno, las veces que muchos fuimos a, como es en Chile, que todo el mundo iba a comprar a Temuco, vieron que la plaza principal lleva el nombre de este indio, Lautaro, pero fíjense que en la obra de teatro, él, por ejemplo, de fondo posiciona al volcán Antuco, es decir, que siempre se presenta una deidad de la naturaleza, fíjense, ¿no?, en sincretismo como si fuese un dios. Nosotros tenemos un dios humano, los criollos, y ellos, tanto Gregorio, me recuerdo la invocación esta que vos leíste en la conversación anterior, ¿no?, la invocación esta del volcán Domullo, como con el formato vamos a decir, de un oratorio católico, ellos, bueno, llevan, digamos, enaltecen la naturaleza, ¿no? Esto lo hace Olascuaga y también lo hace Gregorio, ¿no? Qué importante el respeto que van a tener por este conocimiento de la naturaleza, al igual que los pueblos originarios, ¿no? Es como muy, muy valioso que nos transmitan este amor que tienen, no, y insisto con esto, que no solo queda meramente en un estudio científico, sino que, bueno, lo ponen en poesía, lo ponen en arte, lo ponen en un relato, ¿no? Lo embellecen de alguna manera, ¿no?, este saber científico. Bueno, yo tengo una carta acá, pero bueno, si da la leemos, si no, no hay problema. Como vos digas. Yo digo que lean un poquito de esa carta que le mandó Olascuaga a Lavalle, donde habla de Copahue. Es el primer registro a nivel nacional que van a tener de la existencia de Copahue. O sea, los oriundos del lugar, de la zona, conocían Copahue y muchos años, muchísimos años antes del arribo de los gauchos soldados, de los criollos, que venían expedicionarios a estas tierras, la gente las utilizaba para bañarse, era por eso el lugar de baño, ¿no?, que registra Olascuaga. Así que si querés leer un pedacito, a ver qué nos cuenta Olascuaga. Bueno, los invito a que, voy a leer como la parte más importante, porque en realidad la carta, bueno, recordemos, esto es de 1890, ¿no? Nos vamos a ubicar en una época que
prácticamente todo era por cartas, por misivas, con el telégrafo. Entonces estos documentos son de un valor muy valiosos para los que somos los neuquinos y en general para toda la provincia, porque bueno, insisto con esto de la información científica y también de la empiria, del saber empírico que van recolectando, bueno, en estas campañas, en estas expediciones. Esta carta es dirigida, la escribe de puño y letra Olascuaga a el doctor Francisco Lavalle. Yo no sé si se ve, pero es impresionante la letra. Ya la letra es una obra de arte, es como que ahí da gusto verlo. Y bueno, súper chiquitita. Yo marqué la parte donde habla puntualmente de las propiedades del volcán y de un caso que se hizo muy famoso en el territorio chileno, puntualmente en la ciudad de Concepción, por el cual los lugareños del sur, digamos, vamos a decir los criollos, empiezan a frecuentar el volcán, ¿no? Justamente por estas propiedades curativas. Bueno, se presenta, lo saluda y dice, bueno, comienzo por decirle que el descubrimiento de las termas de Copahue es de época inmemorial, según conversaciones que he tenido con varios indios viejos, ¿no? Fíjense que el parlamento, el diálogo con la gente de pueblos originarios ya existía. Con varios indios viejos, entre los cuales la tradición se conserva oralmente, como parte de su religión, mejor de lo que nosotros podemos imaginar. Sobre todo, la formación sedimentaria de aquel lugar, como usted habrá notado, acusa muy larga edad a dichas termas, y de que allí viene gente a curarse o bañarse también desde época muy remota. Lo revela el nombre, y acá habla de lo que vos decías, Angie, de un estimativo que escribió Olascuaga y dice que desde muy antigua memoria designa esa localidad Copahue, del verbo copán, venir, y la terminación hue, lugar donde. Y él pone 2 puntos, es decir, lugar donde vienen personas a bañarse, una conjetura que realiza Olascuaga. En cuanto al descubrimiento científico de la importancia de esas termas en sus cualidades terapéuticas y las primeras aplicaciones serias que de ellas se hicieron, de donde se levantó la gran fama de estos baños en todo el territorio de Chile, eso sucedió, según mis datos, hace 25 años. Tiene una historia, y le pregunta, ¿quiere que se la cuente? Bueno, ahí va, por lo que puede importar. Dice, bueno, y esto es breve, lo leo rapidito. Un médico argentino, el doctor Pedro Ortiz Vélez, sobrino, según creo, del doctor Vélez Arfiel, fíjense, ¿no? Se casó con una hija de este, y a consecuencia de un suceso trágico, siendo el doctor Vélez Arfiel ministro, salió de Buenos Aires para Europa. Jamás debía volver. En Francia estudió con ardor algunos años y enriqueció notablemente su facultad de médico. Un día embarcó para el Pacífico y se introdujo en Chile, habiéndose en la provincia de Chillán. Pronto fue de una reputación que creció con numerosa clientela. Le llamaban de todos los pueblos, y así viajaba continuamente. En una de sus excursiones, hallándose inmediato a las termas de Copahue, del pueblito de Antuco, distan solo 1 hora y media de marcha a trote. Fíjense, ¿no?, que todo a caballo. Dice, visitó y examinó esas aguas. En Concepción atendería con esmero un caso muy antiguo y ya desesperado para varios médicos y para él mismo. Era una señorita, hija de familia notable de la ciudad, muy conocida ya hasta en los pueblos circunvecinos, a causa de la extenuación completa en que hacía tiempo vivía víctima de una enfermedad tuberculosa, caminando irremediablemente a la muerte prematura, según el concepto de todos. De regreso a Concepción, el doctor Ortiz Vélez ordenó a la familia llevar a la niña a los Copahues como único medio posible de salvación.
Los Copahues estaban entonces en la jurisdicción india del cacique Chauquel. La familia solicitó y obtuvo de este príncipe de los pinos el permiso y garantías correspondientes, y la niña enferma pudo aprovechar durante 20 días y un mes aquellas aguas según las especificaciones del doctor. Ya les aplicaron agua de 3 maneras, según me han contado. 2 puntos. Baños ferruginosos y mercuriales a cierta temperatura. Las hay a elegir. Bebió pasto de agua verde de la laguna, creo que sulfurosa y también cargada de magnesio, y aplicación externa de unas especies de natas gelatinosas que se crían en ciertas termas cuya temperatura es muy elevada. Estas cataplasmas se acomodaban sobre varios tumores que la niña tenía por añadidura. En conclusión, la niña regresó a Concepción completamente sana, habiendo recuperado la vida y frescura de la juventud. Este fue el gran golpe de bomba que tuvieron los Copahues en el territorio de Chile. Bueno, y después da todo el detalle científico y topográfico de la latitud, la longitud de cada lugar, de las algas, bueno, de los paralelos donde se encuentran. Después ya es más técnica, digamos, la carta. Pero bueno, fíjense esto, ¿no? Qué importante estos relatos que ya desde 1890 y que venían desde antes, estos expedicionarios, alquimistas, vamos a decir, y científicos como Gregorio y como Olascuaga en su momento, felizmente quedaron plasmados en escritos y que hoy nosotros podemos analizar y estudiar de alguna manera, ¿no? Bueno, ese sería el aporte de la carta de Olascuaga. Gracias, Cintia, muy buena, porque esta carta de Olascuaga está allí en el museo Olascuaga de Chosmalal, y por eso Cintia, que es la directora, nos lo comparte, porque precisamente toda la región del Agrio había sido explorada ya desde antes, desde expedicionarios que venían de Mendoza, así lo explica don Gregorio. Esta región del Agrio, que él también llamada Mocún, ¿sí? Para el pueblo mapuche el Agrio es Mocún, y es algo que yo me sorprendí, no sabía, que siempre lo conocí como el Agrio, este río tan grande que viene cargado de las aguas sulfurosas del volcán, y que recorre gran parte del territorio neuquino. Alrededor de sus orillas, en todo ese trayecto, hubieron distintos hechos de enfrentamiento entre pueblo originario y el avance del Estado Nacional con su campaña militar, ¿no? Y da cuenta de eso don Gregorio también, diciendo que, bueno, también había población nativa participando de esos regimientos. Y por eso dice, para terminar, ¿no? Dice, indica aquí una pequeña frase que me parece muy linda de compartir con ustedes para terminar esta reseña histórica. Dice, en estas expediciones y en las realizadas en años que siguieron, el Agrio vio correr mucha sangre india, vertida por intereses nunca del todo confesables. Hace alusión también aquí al enfrentamiento entre pehuenches y huilliches, al cual hace mucha referencia también don Gregorio, que ocurrieron en esta zona. Y dice, el Mocún agita acerbo la acidez de su corriente, pues desde el Alto Copahue, recogiendo injurias viene, de dos bandos fratricidas que en cruenta lucha se encienden, agotando sus reservas en pro de otros intereses. Bueno, pues decía que el enfrentamiento entre los pehuenches y los huilliches fue un contexto propicio para que avanzaran
en su dominación los Wincas. Entonces por eso hace esa referencia. Bueno, muchas gracias por su atención, por compartir su experiencia sobre Copahue, por estar escuchando atentamente. Espero para los próximos conversatorios tener allí más material audiovisual. Estamos organizando ahí para compartir con ustedes y sea mucho más entretenido a la vista y a los oídos, ¿no? O sea, más que no solo mis presentaciones de fotografías del archivo histórico de don Gregorio, que además son muy lindas, ¿no? Son fotografías históricas de uno que ha impactado de cómo cambió, por lo menos ahí en Copahue nos vimos de donde habían un par de casillas y carpas, y ahora hay todo un complejo termal importantísimo de renombre mundial, ¿no? Bueno, agradecerles, invitarles a que se vuelvan a unir a esta reunión Zoom el jueves que viene, y estamos charlando por mail. Yo les voy a mandar los links y la bibliografía. Les voy a juntar la bibliografía esta para que charlemos el próximo encuentro, donde estuvo el paraíso. Hay algunas partes de este libro que me parecen que son muy lindas para compartir, en el sentido que decía Cintia, de cómo se va sintiendo, cómo se refleja en el sentimiento de estos escritores neuquinos esta admiración por la naturaleza y sobre todo respecto de estas elevaciones montañosas que nos rodean, que causan nuestra admiración y también nuestro respeto, ¿no? Y desde qué lugar nosotros nos acercamos a la naturaleza, que hoy nos invita, nos pone en nuestro lugar, en nuestras casas, a reflexionar, ¿no? Cómo es nuestro trato con la naturaleza, y si realmente respetamos su existencia junto con la nuestra, ¿no? O sea, que nuestra existencia sea parte de la existencia de ellos. Bueno, hasta aquí les dejo un gran abrazo y espero que en los próximos encuentros volver a verlos, que se repita su asistencia. Tenemos muchas cosas lindas para convidarles, yo les decía, videos que vamos a ver en el próximo conversatorio, vamos a ver varios videos. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Angie, por este nuevo conversatorio, y bueno, nos estamos viendo a todos el jueves que viene. Les llegará en su momento la invitación. Sí. Nos vemos, que tengan un buen fin de semana.